Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a, primero para recordarles que ya se subieron todos los contenidos al GES. Si alguno tuviera algún problema, se habilitó un foro de dudas para que lo podamos resolver. Y si no, pues está mi correo para que me puedan escribir si tienen algún problema para descargar material o algo no se ve bien. Vamos a hacer un repaso, vamos a ver lo último, lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que fue las teorías del origen del lenguaje. Realmente eh, es similar a, las teorías de la comunicación. Vamos a resolver lo de las dudas del foro 1 al final de la clase, creo. Así empezamos de una vez con la clase. Bueno, entonces empecemos. La comunicación. Vamos a ver las teorías del origen del lenguaje. Como vimos la vez pasada, en la comunicación también existe la teoría onomatopéyica, que al igual que el lenguaje, pues surge de la imitación de sonidos, lo que vimos en la presentación anterior. Cuando las personas empiezan a escuchar los sonidos, empieza el contacto del hombre con la naturaleza. Ahí es donde ya empieza él a comunicarse. Realmente es muy similar a la teoría de la comunicación, pero más que todo indica que esto es aprendido mediante el acondicionamiento operante del ser humano. Esto más que todo es muy similar a lo que ustedes vieron en la clase de análisis final, en donde Alfred Adler, no sé si lo ubican, pues indica que el hombre es producto de de la conducta que tiene. Eh, Básicamente es eso. Eh, eh, es aprender el lenguaje mediante los sonidos, mediante los sonidos de otros animales o incluso con la comunicación con otros seres humanos en el tiempo muy primitivo. Luego de esto tenemos la teoría de las expresiones afectivas, como que veíamos en la anterior, que los seres humanos tienen la disposición biológica de aprender para adquirir el lenguaje por medio de la relación que tiene con las demás personas. En este caso, la primera relación que tiene pues es con la madre, y le atribuye la teoría del lenguaje a origen biológico. Realmente no es tan, no, es parte del entorno del ser humano. Sin embargo, nosotros aprendemos nuestro lenguaje actualmente por lo que escuchamos en nuestro alrededor. Eh, Hay teorías que dicen que desde que uno está en el vientre, pues puede ir aprendiendo o puede irse desenvolviendo al escuchar lo que hay en su entorno. Entonces a tener estas dos teorías. Estas dos teorías van a ser como por lo menos el significado va a entrar dentro del examen para que lo puedan aprender. Esta presentación ya está en el GES por si alguno la pudo ver. Ya la subí anoche al GES. Voy a tratar de subir todas las presentaciones unos días antes para que ustedes le puedan echar un vistazo y podamos discutirlas en clase. Eh,
Solo si Red Arenales puede activar su micrófono. Vamos a ver, aquí no tengo. Todos los demás sí escuchan. Ok, gracias. Entonces, tal vez si vuelve a entrar, porque aquí, vamos a ver, pues sí tiene activado el... Ok, vamos a seguir entonces. Bueno, ahora vamos a iniciar ya con el curso de la semana 2. Básicamente, vamos a ver, esta es la jerarquía de la comunicación. Esta jerarquía eh, no es una jerarquía que ya esté en algún libro de texto. Esta la creé yo a partir de los procesos de la comunicación. Entonces, probablemente la pongamos en el examen para que la desarrollemos. La comunicación, pues está dividida en verbal, no verbal. La verbal se divide en oral y escrita. La no verbal está la corporal, el proxémico, kinésico e icónico. De estos últimos vamos a ver solo una parte porque realmente lo que nos interesa más en la no verbal es la comunicación corporal. Vamos a ver cómo está dividida. Vamos a hablar un poco de ambas y vamos a ver en algunos casos que existen más tipos de comunicación. No vamos a detallar todos, sin embargo, me interesaría que pudiéramos detallar ya para el examen final, tal vez la comunicación actual, los canales de comunicación actual. Ya tenemos no los tradicionales, sino que los que van amarrados en este momento a lo que es las redes sociales, que también es un tipo de comunicación. Entonces, entre la comunicación, pues ya vimos que se divide en verbal y no verbal. Eh, por supuesto que hay otras clasificaciones, pero nosotros vamos a tomar estas dos clasificaciones que son las más aptas para pues, lo que nosotros intentamos que ustedes aprendan. Vamos a, dentro de cada una, pues se utilizan diferentes códigos. Ya vimos qué es un código. Eh, También hay otros tipos de clasificaciones dependiendo de qué sentido se utiliza. Ese también lo vamos a ver. También tenemos dentro de la comunicación verbal, hay subdivisiones, que está la comunicación oral y la comunicación escrita. Y básicamente, cada una de ellas tiene sus anotaciones específicas. Veamos. La comunicación oral, pues es aquella en la que el emisor interactúa con palabras habladas, es decir, una comunicación oral, la que nosotros estamos teniendo en este momento, aunque ustedes pues, no tienen activados sus micrófonos, pero es una comunicación oral, es hablada. Ambos hablamos el mismo idioma y pues nos podemos comunicar a través de esto. Eh, normalmente, es en tiempo real, estamos hablando que en este momento yo hablo con ustedes y ustedes me están escuchando. Sin embargo, también existe el tipo de comunicación oral que es el canal moderno cuando dejamos un mensaje de voz, por ejemplo. Ahí también nos estamos comunicando. Entonces, dice, es aquella en la que el emisor receptor y el receptor
interactúan con palabras habladas en conversaciones, además de sonidos y signos orales. Esta tiende a ocurrir en tiempo real, ya sean que los interlocutores se encuentren cara a cara o se comuniquen a través de teléfonos, videochat o cualquier otro medio, que era lo que estábamos hablando. Sin embargo, también, como les digo, puede entrar dentro de la comunicación oral los mensajes tradicionales de WhatsApp, por ejemplo, de voz, que uno utiliza muy a menudo a veces cuando está manejando y que también forman parte de la comunicación oral. Son canales ya más modernos de comunicación, sin embargo, también se consideran si hay un emisor y un receptor. Ambos interactúan, tal vez no al mismo tiempo, pero sí tienen una interacción y están utilizando sonidos y signos orales. Signos orales, pues son la forma en que nosotros nos comunicamos o cómo expresamos determinadas palabras. Entonces, después ya viene lo que es la comunicación escrita. La comunicación escrita pues es un código, el código que lo transmitimos a través de palabras escritas dentro de puede ser en una hoja de papel, puede ser por medios electrónicos, por ejemplo, citando nuevamente lo que es WhatsApp, también puede ser por ese medio de comunicación escrita. Por supuesto que si vemos ya a través de un libro, vemos que los periodos son mucho más extensos de la comunicación y en donde tenemos que invertir mucho más tiempo para poder realizar este tipo de comunicación. Por ejemplo, las cartas pues que ya no se utilizan, más que todo se han transformado, ya no son cartas, sino que son correos electrónicos, pues también llevan, dependiendo de la magnitud de llevan una cantidad de tiempo determinada para poder, ¿cómo se llama? Decodificar el mensaje. Cuando hablamos de comunicación escrita para llegarlo a lo que es la microfinanza, esta es muy importante porque la mayoría de información que nosotros transmitimos es por este medio. Es por eso que cuando nosotros tenemos que escribir algún informe o algún documento, debe cumplir con todos los requisitos para que la otra persona, la que lo va a decodificar, pues logre entender lo que nosotros queremos plasmar. Cuando nosotros presentamos un informe, si el informe no tiene una codificación adecuada, pues lo que va a suceder es que obviamente no se va a entender el mensaje ni se va a transmitir de manera correcta. Entonces, es importante que cuando nosotros utilicemos este tipo de comunicación, pues seamos claros y tengamos una comunicación efectiva. Los elementos de la comunicación efectiva lo vamos a ver, creo que está para la segunda unidad. Sin embargo, sí es bueno que empiecen a analizarlo o a revisarlo, porque sí para lo que nosotros nos desempeñamos en el área de microfinanzas es de vital importancia que aprendamos a comunicarnos de forma escrita. Incluso la verbal, cuando nosotros transmitimos o queremos comunicarnos con las personas a las que vamos a llegar a los créditos, con los clientes, es importante pues que tengamos un buen canal de comunicación, que tengamos, que codifiquemos bien los mensajes para que la persona pueda entenderlos fácilmente. Entonces, en nuestro campo esto es de vital importancia. Sí tenemos que tener claro que a la hora de querer comunicarle a un cliente o a un oficial superior o a nivel gerencial en algún informe, todo debe coincidir con lo que nosotros estamos plasmando. Si nosotros vamos a presentar un informe que contiene la narración de lo que nosotros hablamos con el cliente, o en este caso la entrevista que tuvimos con el cliente, pues es importante que lo que nosotros plasmemos ahí coincida con lo que el cliente dice. Normalmente esto sirve también para los auditores en el caso de que se quiera hacer una revisión y en donde el cliente probablemente se le haga una entrevista y la información que está plasmada dentro del documento no coincida con lo que él dijo. Entonces es importante que tener esa claridad en la forma de comunicarse con el cliente
y con cualquier otra persona con la que nos relacionemos para que estos canales sean adecuados y puedan cumplir con el objetivo final, que es pues darle un servicio al cliente, ya sea crédito, ya sea cobro, sea cualquier motivo por el que nosotros estemos hablando o comunicándonos con esta persona. Estos yo creo que son los canales más importantes de la comunicación laboral y la escrita. Hay algunos que tienen, pues todos tienen sus barreras, obviamente, pero creo que la verbal es la que más desarrollada tenemos los humanos después de haber entendido lo que era la comunicación o de haber, eh, eh, podríamos decir, escalonado o haberle dado forma al lenguaje. Son las más importantes. Luego viene la comunicación no verbal, pues esta en esta no intervienen ni palabras ni escritura, no hay sonidos, sino que más que todo se utiliza a través de símbolos, señales o expresiones faciales. Incluso podríamos catalogar la comunicación no verbal como, por ejemplo, un rótulo de alto en una esquina, por ejemplo. Eso también es comunicación. ¿Quiénes están interviniendo ahí? Yo, conductor o peatón, y pues la municipalidad o el gobierno que me está indicando que por ahí no llevo la vía. También son señales que se pueden interpretar como comunicación no verbal. Eh, entonces, aquí pues vemos que en la comunicación no verbal, la ventaja es que, no se, que se puede transmitir mensajes efectivamente sin emplear un tipo de lenguaje. Por ejemplo, nosotros ya, aunque no tengamos, volviendo al ejemplo del alto, aunque no tenga escrita la palabra alto, ya con el simple hecho de ver un rótulo rojo con una figura geométrica, ya podríamos interpretarlo como que es un alto. El lenguaje, y luego viene el lenguaje corporal, pues ya son expresiones faciales, por ejemplo, si nosotros vemos una comida que nos desagrada, pues rápidamente hacemos un gesto comunicándole a la persona pues que no nos gusta. Obviamente ahí estamos transmitiendo también comunicación. Eh, Siempre pues a veces es involuntario. Normalmente cuando nos hacen una pregunta y algo pues no nos agrada, eh, tendemos a hacer gestos y normalmente pues se pueden interpretar, pueden ser gestos de alegría, gestos de tristeza, de enojo, de rabia, o sea, cualquier tipo de gestos se incluyen dentro de la comunicación verbal. Eh, También, por ejemplo, el hacer una señal de alto, por ejemplo, también una parte del lenguaje corporal y no solo aplica para las expresiones faciales. Eh, Luego, pues esto es lo que les mencionaba, el tipo de comunicación no verbal, que está el lenguaje corporal, que es lo que vimos, gestos, movimientos, tono de voz, la ropa que utilizamos también puede ser un tipo de comunicación no verbal. Por ejemplo, si ustedes me ven con un traje, por ejemplo, pueden interpretar fácilmente que o me dirijo a una oficina o a la universidad o a cualquier acto que implique que sea formal. Y sin embargo, si me ven con playera, pantaloneta, dicen o está de vacaciones o va a la playa o simplemente pues está descansando. También forma parte de la comunicación. Eh, y cómo lo transmitimos a los demás. Igual cuando las mujeres utilizan un vestido de gala, por ejemplo, o cuando utilizan pijamas, por ejemplo, también eso es una parte de la comunicación. Luego viene el lenguaje proxémico. Es más que todo, es el espacio en donde nos desenvolvemos.
Por ejemplo, en el entorno en que nosotros estamos, tenemos nuestras zonas cercanas, lo más cercano a nosotros. Quiere decir que, por ejemplo, eh, aquí ustedes ven en este cuadro no se ve muy bien. Vamos a tratar de ampliarlo un poco. No me deja. Entonces, por ejemplo, aquí habla de las zonas. Aquí tenemos la zona personal, que es la más cercana a nosotros. Tenemos una zona pública, que es la más lejana. Y este tipo de comunicación, pues es más que todo cuando alguien invade nuestro espacio físico o está dentro de nuestro espacio físico. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una clase presencial, yo estoy al frente y ustedes están muy alejados de mí, ustedes estarían dentro de mi espacio público. Por ejemplo, con mi esposa, si fuera así, ella estaría dentro del espacio personal o el espacio privado, ¿verdad? La zona más cercana a mí por el hecho de que estamos teniendo un contacto mucho más cercano. Eso es lo que habla el lenguaje proxémico. Y el lenguaje kinésico, pues era lo que clasificábamos anteriormente como gestos, movimientos del cuerpo, la postura, las expresiones faciales. Eh, Como hablamos, hay conscientes e inconscientes. Aquí están los gestos. Ya, si ustedes tienen ahí su presentación, pues lo pueden ampliar un poco para verlo. Y el lenguaje icónico, que básicamente son iconos que representan alguna acción en particular y que ya todos conocemos y hemos visto en algún momento. Por ejemplo, los límites de velocidad que llevan un tipo de lenguaje, en este caso numérico, y algunos otros, como por ejemplo la persona que está trabajando y que ya sabemos de que más adelante se encuentra la construcción, o el más sencillo de todos, que es el semáforo. Cuando hablamos de un semáforo, sabemos ya vamos a avanzar un poco hacia los colores, la interpretación de los colores, porque el rojo de por sí significa alto, el amarillo, el verde siga y el amarillo siga más rápido. Así es como lo utilizamos nosotros acá en Guatemala. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su significado y nosotros con solo verlos, pues ya entendemos qué es lo que significa, diferente a una persona que no ha logrado asimilar el lenguaje, y eso lo vamos a ver en las barreras de la comunicación. Como tenemos poco tiempo, vamos a tratar de avanzar porque todavía nos faltan algunas diapositivas. Y aquí pues tenemos algunas ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita. Pues vimos que la comunicación oral es mucho más rápida. eh, Hay retroalimentación inmediata, quiere decir que yo pregunto y en ese mismo momento pues tengo la respuesta, o yo converso y en ese mismo momento hay una interacción del receptor para volverse el emisor y volver a transmitir un mensaje. Puede tener una mayor cantidad de información en menos tiempo, pero tomando en cuenta que en el escrito lleva mucho más tiempo leer que nos estén hablando de algún tema en particular. Como por ejemplo, a nosotros pues nos pasaba cuando queríamos estudiar algo, que en vez de leerlo poníamos un lector de voz, digamos, a que nos leyera el documento para poder estar haciendo otras cosas en lo que se escucha el contenido de lo que se está leyendo. Eso es un tip, a algunos les servía, a algunos otros no. Poder pasar todos los documentos que teníamos que leer a un PDF y bajar un lector PDF en el teléfono y ya el lector nos lee. Y el otro era que, por ejemplo, leíamos el documento en voz alta y lo grabábamos en la grabadora del teléfono y eso ya lo escuchábamos para que se nos hiciera más fácil la lectura.
Entonces, una de las desventajas es que hay mucha distorsión. Quiere decir que no era lo que hablábamos cuando en el inicio cuando empezamos a hablar de la comunicación oral, que si no adecuamos la información que queremos trasladarle al cliente, va a haber una distorsión muy grande. No vamos a poder interpretar lo que el cliente nos quiere decir. O, por ejemplo, a nosotros nos sucedía mucho que cuando íbamos a una comunidad, los significados de las palabras, algunas son diferentes. Entonces, puede darse una mala interpretación de lo que el cliente nos está queriendo expresar. Puede ser bueno, a mí me pasó en México, por ejemplo, cuando pedimos que nos acercaran a un lugar, pedimos un jalón, que normalmente es lo que nosotros los chapines hacemos, ¿verdad? Sin embargo, allá significa otra cosa. Entonces, sí tendemos a distorsionar si no estamos dentro del entorno donde se está desarrollando la comunicación. Eh, la interpretación personal, o sea, nosotros le asignamos un valor, una interpretación diferente a lo que se quiere exponer en algún momento. Si fuera el caso, yendo al mismo ejemplo, pues la gente interpretaba ya que pues, el hecho de pedir jalón era pedir pues una, ¿cómo lo podríamos decir para que no suene tan, tan feo? Que nosotros estábamos pidiendo un rapidín, lo que nosotros conocemos acá. Y eso es cuando uno está queriendo interactuar con alguien que tiene eso forma parte de las barreras, les da un significado personal a lo que nosotros estamos queriendo interpretar. Luego, dentro de las ventajas de una comunicación escrita, es que queda un registro. No se puede cambiar ese registro. Entonces queda plasmado dentro de un documento o dentro de un correo electrónico, por ejemplo, lo que nosotros indicamos. Y esto muchas veces en el campo en el que nosotros nos desenvolvemos, pues es muy importante. Si nosotros mandamos un correo en donde cambiamos una palabra y esa palabra le cambia el sentido a lo que nosotros queremos expresar, puede ser que estemos cometiendo un error. A mí me pasó una ocasión en donde al final eh, se aprobó algo que no debía haberse aprobado. Sin embargo, de acuerdo a los niveles de aprobación, se pudo detener a tiempo. Entonces es muy importante porque esto puede ser la diferencia entre un sí y un no, de acuerdo a cómo nosotros lo expresemos. Y recuérdense que ahí no existe cambio, o sea, el registro queda y no se puede cambiar. Entonces, o dependiendo de la forma en que la otra persona lo haya interpretado. Por ejemplo, si yo pongo dentro de un caso, en una bitácora de algún crédito, que el crédito pasa si se presenta determinada documentación, puede ser que yo me refiera a que pasa al siguiente nivel y no que me refiera a que el crédito se pueda ser aprobado. Eso puede suceder muchas veces, porque, por ejemplo, si está muy bien estructurado el nivel de créditos, podríamos decir que cambia de nivel, no que se aprueba, y sobre todo cuando viene de un nivel de aprobación diferente o más alto. Por ejemplo, si yo pongo que falta el documento, por decirles algo, falta la escritura pública y se puede continuar con el proceso, me refiero a que podemos continuar el proceso, pero no me refiero a que el proceso está aprobado. Entonces puede ser que la otra persona lo interprete como que sí, es un proceso que ya esté aprobado y que le dé continuidad y que eso repercuta en que se apruebe un crédito que no debe ser aprobado o que puede tener alguna otra contingencia más adelante que no se podía detectar o que la escritura no cumpla con los requisitos necesarios. Entonces sí hay que tener cuidado a la hora
de dejar plasmada la información de manera escrita. El contenido es más riguroso, preciso, lógico y claro, que es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, que sea lo suficientemente claro como para poder dejar plasmada la información y que ésta pues cumpla con su objetivo. Entonces, de ahí, pues sí, es cierto, consume más tiempo. No hay una retroalimentación, quiere decir que hasta que yo logre despejar las dudas, vamos a poder resolverlas si es en cuanto a un documento escrito. Con los correos electrónicos esto se hace mucho más rápido porque si yo tengo una duda en un correo, pues respondo y pregunto. Va a depender del tiempo de la persona o del receptor, en cuánto tiempo me va a responder y que me va a poder aclarar o, o mejorar o la información que me trasladó. Entonces, con la información, pues igual en ese tipo de información, eh, ok, ok, vamos a regresar entonces a la tipo de comunicación no verbal entre el corporal y el kinésico. Aquí en el lenguaje corporal, pues básicamente los gestos, estamos hablando de gestos, movimientos, tono de voz, nuestra ropa. Eh, Cuando queremos comunicarnos en el lenguaje kinésico, la diferencia es que en uno puede ser voluntario y en el otro pues puede ser inconsciente, en el lenguaje kinésico. El lenguaje corporal es cómo nosotros nos vestimos, por ejemplo, para cierta ocasión o qué gestos vamos a emplear para tratar de comunicarnos. Con el lenguaje kinésico no necesariamente vamos a dar queremos dar una información, sino que la información sale inconscientemente, ya sea por las expresiones faciales o la postura del cuerpo, básicamente. No necesariamente tiene que ser, como les dijera yo, tiene que ser consciente. Y en el otro, pues va más enfocado al, si lo vemos acá, de la parte de abajo del cuerpo. Y el lenguaje kinésico, pues va más que todo con expresiones y las expresiones que utilizamos auxiliándonos con los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, en este caso podría ser un no o podría ser un sí, ¿sí? Mientras que en el lenguaje corporal, este sería el no y este podría ser el sí. Esa podría ser la diferencia entre cada uno. Como les digo, la comunicación verbal, no verbal, lo que trata es de clasificar cada uno de la comunicación en, en niveles para que podamos entender y clasificar de mejor forma. Regresando a la comunicación no verbal, en conjunto sería todo esto, todo el tipo de comunicación no verbal. Eh, Lenguaje corporal lo podríamos clasificar entre movimientos del cuerpo y el lenguaje kinésico entre expresiones o gestos. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Entonces veíamos que la comunicación escrita consume mucho más tiempo. No, ahora con lo que les decía, no existe seguridad de la recepción de los mensajes, el famoso doble check del WhatsApp, con eso ya no es posible hacerlo. Sí, tenemos configuradas de manera adecuada las opciones de seguridad del WhatsApp, pero ahora el que diga que no recibe un mensaje, eso ya no es tan cierto.
Lo mismo sucede con los correos electrónicos. Yo le puedo poner al correo electrónico, le puedo poner una confirmación eh, de lectura y cuando la otra persona lee el correo, pues me llega a mí una confirmación. Claro, está también que la otra persona puede decir no enviar no enviar el mensaje de recepción. También eso se puede dar. Sin embargo, esas son las desventajas de la comunicación escrita. Luego, pues, como hablábamos, existen otros tipos de clasificación de comunicación. Por ejemplo, tenemos la que se va con los sentidos. Algunos las clasifican como de acuerdo al canal sensorial por el que se recibe la información. Y eso, pues, básicamente, pues hablamos de la comunicación sensorial. Estamos hablando de comunicación visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Cada una de estas, pues, interviene uno de los sentidos. Obviamente, cada una le envía un mensaje al cerebro que el cerebro lo va a interpretar de determinada forma. En el caso de la comunicación visual, pues, obviamente todo el mensaje entra por medio de la vista. La comunicación auditiva, por ejemplo, es lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy detrás de un micrófono y ustedes están escuchando y están interpretando lo que yo les estoy trasladando. Esa sería la comunicación auditiva, que obviamente entra por el oído. Luego la olfativa, que es por la nariz. Vemos cuando pasamos cerca de un lugar en donde están haciendo comida, pues se produce una sensación agradable. También es un tipo de comunicación. Luego, también puede ser un olor desagradable. Si pasamos cerca de un basurero, también transmite un mensaje de desagrado. Lo mismo sucede con la comunicación gustativa, algo que nos gusta, algo que no nos gusta. Y la comunicación táctil, que es lo que nosotros podemos plasmar con nuestras manos. Esta ya sería un tipo de comunicación. Normalmente algunas personas que tienen alguna capacidad diferente, utilizan de manera activa cualquiera de los sentidos. Puede ser a través de la comunicación visual o el táctil, que son vamos a verlo en las barreras de la comunicación. Luego, aquí tenemos la indicación, el canal por el que llega cada una, de lo que hemos estado hablando, la visual, que se transmiten a través de la de la visión. La auditiva, pues se transmite el mensaje a través del oído. Aquí tenemos ejemplos como la música, palabras habladas, son ejemplos de comunicación auditiva. También tenemos la comunicación olfativa, que era lo que hablábamos, a través de las sensaciones olfativas, las del gusto, a través del gusto. También tenemos la comunicación, táctil, se recibe a través del tacto. Los escritos braille, que era lo que les mencionaba, que también es una barrera de la comunicación, que la vamos a ver ahorita en este momento. Luego también vienen los tipos de comunicación de acuerdo a los participantes que interactúan. Puede ser que sea individual, eh, cuando, cuando solo existe un emisor y un receptor, y puede ser, como les decía, en una entrevista de trabajo, puede ser en una cita de negocios o en una cita con nuestra pareja. Esa es comunicación individual. Luego viene la colectiva, que es intercambio entre varias personas. Por ejemplo, podríamos tener un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Eso es un ejemplo claro de la comunicación colectiva, porque todos intervienen en la comunicación. No necesariamente solo una persona es la que dirige la comunicación, sino que todos están interactuando para poder comunicarse. A veces es mucho más complicado lograr entender, pero sí se puede dar. O por ejemplo, en un debate o en una mesa de trabajo o en una reunión de trabajo, llevándolo a lo que nosotros hacemos en un banco comunal.
En un banco comunal, pues todos hablan. Hay una persona que sí efectivamente está dirigiendo al grupo, puede ser el presidente, no sé, de acuerdo a cómo tenga cada quien su metodología. Sin embargo, todos participan dentro del banco comunal y todos dan su opinión. Y la comunicación masiva, que puede ser lo que estamos haciendo en este momento, en que hay una persona que es la que está transmitiendo el mensaje o un único emisor y una gran cantidad de receptores o audiencia. Esto pasa también cuando se dan los cursos masivos, cuando ustedes pagan algún evento, existe también un moderador, ahí es una comunicación masiva, hay un espacio para preguntas y respuestas al final de cada evento. Sin embargo, hay una sola persona o un moderador que está dirigiendo la conversación, esa puede clasificarse como masiva. Esto realmente solo son como para cultura general, porque nos vamos a enfocar en la verbal y la no verbal. Y aquí tenemos otra gran cantidad de clasificaciones de comunicación que podríamos desarrollar. Probablemente desarrollemos alguna de estas para el trabajo final, cada uno, dependiendo de cuántos sean. Vamos a escoger vamos a ver cómo las podemos coordinar y puede ser que hagamos un trabajo para, para cada una de estas por grupo. Y básicamente lo que vamos a necesitar es detallar qué es lo que contiene cada una. Realmente no es una clasificación que esté, cualquiera de estas se puede clasificar entre los que ya vimos anteriormente, pero es bueno que las conozcan. Veamos algunas: comunicación cinematográfica, de radio, televisión, comunicación deportiva, comunicación educativa, comunicación en pareja, comunicación externa en una empresa. Creo que estas son de las más importantes. Podríamos tener esta es de vital importancia, que ya es una clasificación ya más como para el área que nosotros nos desempeñamos, comunicación interna y externa, y para lo que a ustedes les sirve puede ser integración, comunicación intergrupal, educativa, por ejemplo, cuando la mayoría de asesores dan sus charlas, pueden utilizar este tipo de educación, de comunicación para transmitirle a sus clientes. Entonces, si vemos aquí ya viene comunicación por email, por redes sociales, por señas. Este sería muy interesante, eh, dado que también existen barreras para este tipo de comunicación. Y vamos a ver cuáles desarrollamos. Eso lo vamos a estar viendo en las próximas semanas, porque todavía pues, tenemos un par de meses para hacerlo y va a ser parte del trabajo final. Y llegamos a las barreras de la comunicación. Vamos a tratar de ver hasta donde podamos, y el resto pues lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, las barreras de la comunicación, como el nombre lo indica, son barreras que afectan la comunicación. No solo puede ser que lo impidan totalmente, o que solo tengan una dificultad para llegar a decodificar el mensaje. Podríamos decir que básicamente las barreras son los ruidos en la comunicación. Y también pues hay otro tipo de barreras. Por ejemplo, aquí pues tenemos una explicación de lo que es la comunicación. Es el proceso de transmisión y recepción de ideas. Eso es la comunicación. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan, y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, y aquí es donde tenemos que poner énfasis, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. Dicho proceso puede verse afectado por barreras u obstáculos que lo impiden o dificultan, deformando el mensaje u obstaculizando el proceso general de la comunicación, que era lo que hablábamos.
puede ser que lo entorpezca completamente o que solo dificulte. Y cuando hablamos aquí de códigos similares, no quiere decir que si yo hablo un idioma y la otra persona habla otro idioma, sea imposible comunicarnos, porque para eso tendríamos la comunicación no verbal. Entonces, aquí tenemos empezamos con las barreras físicas. Eh, son las que son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde una persona le está queriendo decir que tenga cuidado a la otra, sin embargo, el ruido puede ser que no permita que el mensaje se transmita adecuadamente, pudiendo generar un accidente. Entonces, esa es una barrera física, en donde intervienen ruidos, iluminación, distancia, falla, deficiencia. ¿Qué otra barrera física podría ser? Por ejemplo, si yo tengo que manejar y para manejar tengo que utilizar lentes, el no tenerlos puestos cuando manejo, eso es una barrera, porque no tengo mis sentidos al 100%. Entonces va a haber una barrera. O por ejemplo, si yo quiero estudiar y la vecindad o dentro de mi casa, mis familiares o algo, tengan música a todo volumen o estén viendo la televisión o alguien hablando por teléfono, estas también son barreras físicas. Entonces, luego tenemos las barreras semánticas, que era lo que hablábamos de los diferentes idiomas. Si yo no logro transmitir un mensaje en el idioma que la otra persona puede interpretar, difícilmente vamos a poder comunicarnos. O la comunicación va a ser muy breve y hasta cierto punto incómoda. Entonces, también tiene mucho que ver la interpretación que se le dé al mensaje. Aquí pues nos hace el ejemplo de una persona, si hace un pedido y lo quiere lo más pronto posible, la otra persona lo puede interpretar de forma diferente. Si es lo más pronto posible, va a depender de mi tiempo. Si yo lo puedo entregar ahorita, lo entrego. Y si no lo puedo entregar ahorita, no lo voy a entregar. Y puede ser que la otra persona lo esté interpretando como que sea inmediatamente. Entonces, esas son barreras semánticas. No tiene que ver únicamente solo con el lenguaje o el idioma en que lo estemos hablando, sino que tiene que también ver con cómo expresamos las palabras. Por ejemplo, si yo le digo a una persona eh, que es importante que haga determinada tarea en este momento, es porque en ese momento debe ser realizada la tarea. Si la otra persona lo entiende que no es urgente, entonces va a tener una consecuencia, entonces va a tener un tope, va a haber una barrera y no se va a poder desempeñar, no se va a poder resolver lo que necesita ser resuelto en ese momento. Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, nos pasaba mucho cuando queríamos cumplir con las metas de colocación, por ejemplo, que nosotros enviábamos el mensaje de que todos los expedientes deben estar listos a las 9 de la mañana el último día del mes, por ejemplo. Y resulta que los expedientes estaban listos a las 6 de la tarde del último día del mes. Entonces hay una barrera que impide que se logre cumplir una meta, porque no se logra entender el significado de la urgencia para el emisor en este caso. Entonces son barreras semánticas. Luego tenemos las barreras fisiológicas y eso también tiene que ver mucho con el desarrollo de los sentidos, lo que hablábamos anteriormente, cómo se desarrollan si yo, por ejemplo, tengo algún problema auditivo, voy a recibir con deficiencia el mensaje. Eh, Puede ser total o parcial, como dice acá, y sucede más con las personas que tienen capacidades diferentes. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con una persona
que era sordomuda. Y al principio la comunicación fue un poco deficiente, o sea, me costaba mucho poderme comunicar con él. Luego de eso, pues ya cuando logramos entablar comunicación, pues y que ya surgieron los teléfonos, ya fue mucho más fácil porque él había desarrollado la capacidad de transmitir por medio de escritura. Y hoy en día nos seguimos comunicando por Facebook, por ejemplo, a través de la escritura. Sin embargo, lo curioso es que una de las personas que estaba conmigo en ese momento y que se quedó ya con él, yo tuve que salir del país, él se quedó trabajando directamente con él. Cuando yo regresé, él había aprendido a comunicarse en el lenguaje sordomudo. Entonces ya los dos se podían comunicar de una mejor forma y en el mismo lenguaje. Habían vencido esa barrera fisiológica. Uno había entendido el lenguaje a señas y lo había practicado y logró comunicarse de manera eficiente con esta persona. Y eso tiene que ver mucho con la necesidad que tengamos de comunicarnos. Por ejemplo, si yo tuviera la necesidad en este momento de hablar otro idioma, tengo una barrera. Si no conozco el idioma, voy a tener esa barrera y la única forma de librarla es pues estudiando el lenguaje en el que me quiero comunicar o el idioma en el que me quiero comunicar. Luego vienen las barreras psicológicas, por ejemplo. Ya ahí tiene que ver mucho con el temor, el odio, la tristeza o la alegría. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, es mucho más fácil si es un mensaje de alegría o la persona con la que nosotros a la que le tenemos que transmitir el mensaje, pues es nuestro amigo. Si fuera al contrario y nosotros tenemos temor o odio hacia esa persona, va a ser mucho más difícil poderle comunicar algo. Principalmente porque si es temor, vamos a esperar ya de inicio a que nos desapruebe o que no apruebe lo que nosotros querramos transmitir. Y esa barrera es muy peligrosa en el trabajo en donde nosotros nos desenvolvemos porque puede ser que por temor a que nos vayan a rechazar un crédito, no presentemos un caso y el caso efectivamente cumpla con todo lo necesario para poderse dar. Sin embargo, si nosotros tenemos ese temor de poderlo presentar, nunca vamos a saber si efectivamente eso va a ser, si el caso va a poder ser aprobado o no. O sea, y puede ser que en ese sea la diferencia entre llegar o no a una meta. Entonces, esa barrera es muy peligrosa. A mí me sucedía mucho cuando yo iniciaba que, por ejemplo, y nos pasa a todos cuando nos llaman, si nosotros empezamos a trabajar y de repente nos dice alguien, mire, lo llaman de recursos humanos, la primera sensación que nosotros tenemos es temor o pánico o lo que signifique llegar a un departamento de recursos humanos o peor aún que le digan a uno, mire, lo solicitan en gerencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso pues tiene que vencerse. Una barrera de esas es peligrosa. Si nosotros no estamos acostumbrados a presentar algo, a tener esa confianza en nuestro trabajo, obviamente pues vamos a tener una barrera psicológica. Y esta nos puede traer problemas a nivel ya profesional o incluso a nivel educativo porque no vamos a poder superar cualquier problema o vamos a presentar, o siempre vamos a tener el temor de poder presentar información que nosotros creamos que es la correcta. Sin embargo, mm, si no la podemos transmitir correctamente, no vamos a lograr nada. Esto también es importante porque puede ser, nosotros hacíamos la referencia en que podríamos tener un buen cliente con un mal análisis o un mal cliente con un buen análisis. Entonces, esto puede ser la diferencia entre como les digo, aprobar o desaprobar un crédito, llevándolo a lo que es la microfinanza. Entonces,
ojo con esa barrera psicológica, hay que vencerla, hay que pasarla, no hay que dejar que estas barreras nos limiten, porque eso limita crecimiento, no solo personal, sino que también familiar. Si fuera el caso, como lo vemos acá, el hijo que le está presentando las notas a su papá, por temor no lo va a hacer, eso puede ser muy peligroso también a nivel de la familia, incluso con los hijos. Si nosotros proyectamos una barrera de temor o de tiranía, por ejemplo, vamos a tener muy poca confianza de ellos y lo que va a pasar es que va a tender a ocultarse información y eso es lo que sucede normalmente, no solo en la casa, sino que también en el trabajo. Si nosotros ocultamos información, también puede afectar a la hora de dar un crédito. Si ocultamos alguna información importante y a los 2 meses el crédito cae en mora, entonces, y esa información que se ocultó sale, ahí es donde ya viene auditoría a patear a los heridos, decimos nosotros normalmente. Y las barreras administrativas. Las barreras administrativas, pues, básicamente son falta de planeación, presupuestos no aclarados. Eso sucede cuando, por ejemplo, necesitamos presentar un informe y el informe lo estamos haciendo un día antes, o puede ser que no entendí bien el mensaje o que yo pedí un informe eh, que no fue claro. Esa puede ser una barrera. Eh, También puede ser que se pida un informe con muy poco tiempo de antelación y eso también influya dentro del resultado final. Igual cuando se presenta, le pedimos información o le pedimos tareas adicionales a una persona que ya tiene cargado su nivel o su carga diaria de atribuciones, por ejemplo, eso también puede generar una barrera administrativa. ¿Y en qué va a repercutir? En que pues se entregue un mal trabajo. Entonces, a tiempo, eso es todo. Creo que ahorita ya, ya lograron, no sé si ya lograron ver los contenidos que están ya está, el programa ya está cargado, está también la primera tarea, ya también está subido el material de apoyo. Y también tenían duda con el foro uno. El foro uno, bueno, los foros, les comento, los foros se cargaron a la universidad porque era la primera vez que yo tenía no tenía acceso. Ya, en el foro uno lo que nosotros tenemos que hacer es, si tenemos hay dudas o para ampliar, quiero ver cómo quedó el foro. Sí, todos logran entrar al foro, ¿verdad? Porque yo no pude entrar. Sí, ok. Si no estoy mal, el foro uno es para dudas de la unidad uno. Ahí tendríamos que poner todas las dudas que tengamos o también dudas de tareas. Si tenemos alguna duda con alguna tarea, lo podemos hacer ahí en el foro o desarrollar. Yo ya lancé una pregunta en el foro que tiene que ver con la clase anterior. Vamos a desarrollar porque es el foro que tiene punteo, vamos a desarrollar tal vez contenido de las clases para reforzar y la mayor parte de lo que se vea en los foros va a venir en el examen. Entonces, porque son las dudas que se van a ir aclarando en el transcurso de la unidad, de cada unidad, y puede ser que de ahí formemos también los grupos. Luego están la lectura y resumen de la misma. La manera, Licenciado Fernando, disculpe, buen día. sí, buen día. Dice que yo estaba viendo con respecto al foro, pero no me deja ingresar. Entonces, ¿me No lo podría dejo. explicar más o menos cómo poder ingresar al foro? Porque aquí hay una opción del foro
pero me pide enviar respuesta o mandar un documento. Ahí en enviar respuesta ya pone usted el dato, la respuesta que quiere. Si tiene una duda, le pone duda. Si tiene duda con respecto a algo, lo pone ahí en el foro y ya le da a enviar y automáticamente me va a aparecer a mí y ya le respondo por medio del foro. Pero no tendría que hacer un documento, por ejemplo, para... No es documento. Solo si usted quiere enviar un documento, sí, pero yo creo que es mejor que solo se ponga la duda en la parte donde dice detalle, creo que es, y ahí se... Es que como la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer para el foro? Porque como lleva una nota ahí, o sea, yo puedo poner una duda y eso genera una nota. Exacto, Así es. así es. Ok. Así Y es. con perdone que lo interrumpa. Y la otra parte es lo de la parte de las lecturas, que es para la otra semana. Eso es con respecto al libro que nos publicó. ¿Hay que hacer un resumen? Sí, de la primera parte. El libro está dividido en 4 partes, que quedamos con las primeras 3 partes iba a ser el trabajo y de lectura y resumen, y la última ya la dejábamos a criterio de cada quien para que terminara el libro. Ok, y por último, como mencionan ahí, ¿cómo hay que entregarle sus tareas? También está si no estoy mal, en el programa, en donde dice, o si ustedes se posicionan en donde está la tarea y le dan clic, ahí les va a aparecer todo el lineamiento de las tareas. Si no, se las publico en el foro. Yo diría que sí, porque solo aparece tarea, dice sin attachment, no dice cómo hay que traer. Bien. Pero bien. Sí, ya lo vi, perdone, disculpe. Ok, sí, está ahí. Ok, perfecto. Entonces yo creo que es todo, así no le quitamos el tiempo al licenciado que sigue. Lo que sí necesita... Disculpe, licenciado, aquí le Sí, saluda Melanie. dígame, Melanie. Hola, mire, es que no sé dónde puedo ver la pregunta que usted lanzó para el primer foro. Fíjese que si no estoy mal, es en el inicio, cuando usted entra en el aula donde está, que no me deja entrar acá, donde dice tareas, creo yo que dice tareas y vamos a revisar acá. Si quiere, la resolvemos en el foro, así no le quitamos, se la mando por correo. Ok, perfecto, sí, porque creo que hay varios lugares. Es que pongo así, si me voy a inicio y luego se va a mi portal, aquí hay una parte donde dice foros y ahí sale, por ejemplo, dudas y consultas, presentación unidad 1, presentación unidad 2. Tal vez ahí sale, yo miro que ahí hay una respuesta. Ahí hay un signo más en la parte izquierda, si no estoy mal. En ese signo más es donde hay que darle para que se amplíe la... Claro, pero ahí, por ejemplo, como le digo, hay varios lugares, pero también está en la pura sección de cursos actuales, o sea, ya en el curso de Pero, comunicación. pero uno es para calificar y el otro es para participar. Eh, bueno, normalmente como habíamos hecho nosotros los foros anteriormente o en otras clases, es que habilitan el foro en el curso, pero es como abierto. Entonces, mucha gente puede comunicar ideas y toda la gente está viendo las respuestas de los otros. Pues Pero según tengo entendido yo, están abiertos todos. Voy a revisar porque sí, como digo, eso no los cargué yo, pero sí deben ser abiertos. claro, bueno. Si quiere, para no quitarle el tiempo al licenciado, lo vemos, se lo mando a usted por correo y lo publico en la sección de noticias, ¿le parece? Perfecto, muchas gracias, licenciado. A la orden. Entonces, que pasen un feliz fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente.